La crisis, una maniobra de los banqueros. Esta estafa, llamada crisis, se puede resumir en 3 etapas. La primera etapa: los bancos son autorizados por la Reserva Federal y el BCE a conceder todo tipo de créditos, sobre todo hipotecarios, con las mayores facilidades al cliente. Para ello, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo emitirán todo el dinero que les soliciten los bancos para conceder dichos créditos. Después de unos cuantos años concediendo créditos a diestro y siniestro, apenas sin poner inconvenientes, viene la segunda etapa. La segunda etapa. A estas alturas el consumidor ya ha pagado una buena parte de la deuda y aquí se pone en marcha el parón. De golpe se corta el flujo de los créditos. Todos los bancos al unísono dejan de conceder créditos y todas las empresas constructoras con proyectos enteros terminados, así como urbanizaciones enteras por vender, cientos de miles de viviendas esperando un comprador. Comprador que no llega, pues no se conceden créditos. Todos estos pisos se los tuvieron que comer las constructoras y muchas de ellas no aguantaron el tirón y miles de empresas que vivían de ellas tampoco, viniéndose abajo y mandando al paro a millones de personas que tenían pendiente créditos hipotecarios que no iban a poder seguir pagando. Otras industrias como las del automóvil también corrieron la misma suerte y esto dio paso a la tercera etapa. Tercera etapa. Los bancos, ante el impago de los créditos, inician su elaborado plan de quedarse con todo. Los desahucios no se hicieron esperar, quedándose con las viviendas y dejando a sus propietarios en la calle y con la deuda que les faltaba por pagar. Quiero aclarar que un crédito es un dinero adelantado que va existiendo en la medida que el consumidor lo va pagando mes tras mes. Bajo este principio hay que entender que los bancos prestan un dinero que no existe. Luego se quedan con las casas de sus víctimas que sí existen y que estuvieron pagando mes tras mes con un dinero que sí existe. Y se quedan con una deuda real que no deja levantar cabeza a nadie. Esto no es la primera vez que ocurre, porque esto mismo ya lo hicieron en 1910 y en 1929 con el famoso crack del Octubre Negro. La gente, al igual que ahora, se tiraban por las ventanas. Fíjense en el reciente ejemplo de Bankia. Sus directivos dicen que no quieren los pisos, que prefieren el dinero. Pues bien, resulta que se les rescata con 25.000 millones de euros, cantidad que tiene que pagar el pueblo. Aparte, la propiedad de miles y miles de viviendas para negociar y especular con ellas. Y encima les sirve de excusa para lamentarse alegando que su activo está en propiedades, que no tienen liquidez. Veamos. Tienen una gran liquidez gracias al rescate que tendremos que pagar entre todos, más las propiedades de miles y miles de viviendas, y encima se quitan gastos, cerrando 1.500 oficinas bancarias, mandando al paro a más de 5.000 empleados. Esto es para meterlos en la cárcel. Pero ¿quién mete en la cárcel a los dueños del mundo? Somos Dios, venimos del infinito y vamos hacia la eternidad. Quiero aclarar que este vídeo, aunque parezca estar dirigido a mentes muy abiertas, no es exactamente así. Todo lo que expongo va tan documentado que hará que nadie se quede indiferente. Necesito puntualizar a los más escépticos que el origen del problema, independientemente de que sean antiguos dioses, extraterrestres o seres humanos sin escrúpulos, es el mismo. Somos mano de obra para unos pocos que dominan la economía mundial y no reparan en el daño que causan. Muchos astrofísicos, entre los que se encuentran grandes sabios como Stephen Hawking, sostienen la teoría de que a medida que las condiciones en la Tierra se van deteriorando, convendría ir pensando en otras localizaciones en el espacio exterior. No lo recordamos, pero quizás esto ya lo hemos hecho en el pasado. Nuestra aparición en el planeta Tierra hace 150.000 años parece demostrar este hecho. Fuimos viajeros y desde algún punto del universo llegamos hasta aquí. Tuvimos la tecnología para viajar por las estrellas, nos hicieron olvidar y empezar de cero.
Hay gente entre nosotros que en aquel tiempo pasaron por dioses que parecen ser eternos y que guardan este secreto. Fueron dioses egipcios, griegos, escandinavos y fueron el dios de las 3 religiones monoteístas. Hoy solo son los dueños del mundo. Un gobierno mundial en la sombra. Comencemos esta historia desde el principio. Se han encontrado huesos humanos, restos con una antigüedad de unos 150.000 años. Puede que el hombre moderno lleve en el planeta cerca de 200.000 años. Su aparición, cómo llegó, su origen, es una incógnita. No podemos relacionar al hombre moderno con la línea de primates que la ciencia evolucionista ha seguido desde hace 3,5 millones de años, desde los primeros Australopithecus hasta el Neandertal. Parece que la única explicación es que vinieron desde otro punto en el universo o fueron creados aquí con ingeniería genética. En estos 200.000 años de existencia en el planeta, el hombre ha podido evolucionar tecnológicamente 5 veces, quizás 6 u 8. También hemos sufrido la misma cantidad de veces una involución o retroceso tecnológico, debido a catástrofes provocadas que han llevado a la humanidad al borde de la extinción total. En cada ocasión hemos empezado desde el principio, en una edad de piedra. Por supuesto, no hay constancia de ello, ninguna prueba que demuestre este hecho. Es muy difícil encontrar objetos que pertenecieran a una civilización tan avanzada como la nuestra 50.000 años atrás. Sin embargo, algo sorprendente ha sido descubierto en una zona del sureste de África, muy cerca del puerto de Maputo. Siempre han estado allí, la gente se fijó en ellos antes, pero nadie podía recordar quién los hizo ni por qué. Se trata de los restos de una gran metrópolis que mide alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados. Forma parte de una comunidad enorme de casi 10.000 kilómetros cuadrados, con una antigüedad que data de 150.000 a 200.000 años. Una civilización que pudieron ser los primeros humanos modernos, pertenecientes a la humanidad de la primera extinción. La actividad de esta metrópolis era la extracción de oro, ya que la zona es rica en yacimientos de oro y las miles de antiguas minas de oro descubiertas así lo atestiguan. Todo apunta a una civilización humana que fue creada para la extracción del oro en esta parte del mundo durante miles de años. Aquí se cumple una constante que viene dándose a lo largo de nuestra historia, y es que bajo los parámetros de yacimientos de oro, excavaciones y creación del hombre como mano de obra, es lo que veremos que se cumple en demasiadas ocasiones. Otro caso que también da mucho que pensar son esas prodigiosas construcciones de la llanura de Giza, en Egipto. Aunque la construcción de la Gran Pirámide de Giza se la atribuyen a los faraones del antiguo Egipto de hace 4.500 años, esta civilización, que estaba en la edad del cobre y con las herramientas que poseían, parece imposible que pudieran haber hecho ninguna de las 3 pirámides de la meseta de Giza. Con toda seguridad pertenecen a un pasado mucho más remoto en el tiempo. En la Esfinge se han encontrado restos salinos que demuestran que en una época mucho más lejana en el tiempo estuvieron bajo las aguas marinas. Parecen guardar una formación como si estuvieran alineadas apuntando hacia algún lugar en el universo. Algunos han sugerido que apuntan directamente hacia el cinturón de Orión. En la construcción de la Gran Pirámide se emplearon casi 3 millones de bloques de piedras, de varias toneladas, elevándolas de grada en grada hasta una altura de 144 metros. La base que ocupa es de una extensión de 53.000 metros cuadrados y entre sus esquinas opuestas hay una distancia de 325 metros. ¿Cómo pudieron allanar el terreno para que solo diera un error de nivelación de 1 centímetro o poco más? Cuando resulta que hoy en día con nuestra tecnología este error se nos iría a un mínimo de 10 centímetros. En el campo de la ingeniería es inexplicable qué tipo de grúa pudieron utilizar para elevar bloques de 20, de 40 y hasta de 60 toneladas a diferentes alturas. Cuanto mayor fuera la altura, mayor sería la longitud en paralelo con el suelo y mucho mayor el esfuerzo. Los conocimientos matemáticos de los egipcios, según los textos en papiros que nos dejaron, están muy por debajo de los que requiere esta formidable construcción.
pues los cálculos matemáticos, a la vez que complejos, fueron perfectos. Debía de ser imponente, todo un espectáculo ver dicha construcción en pleno apogeo. Desconocemos qué tipo de herramientas se emplearon en la construcción de la Gran Pirámide, no pertenece a nuestro tiempo. Hubo otra humanidad que en un tiempo mucho más remoto construyeron esta magnífica obra. Posiblemente la humanidad que habitó este mundo entre la cuarta y la quinta extinción de hace más de 12.000 años. Hacia el año 400 a.C., un pensador y filósofo griego llamado Platón escribió algo sobre una civilización, la llamó la Atlántida, en un continente que se hundió, lo que provocó la desaparición de esta civilización. Platón nos dio en sus escritos toda clase de detalles, tanto de su avance tecnológico como el de su posición. Decía que la catástrofe ocurrió 9.500 años atrás. Si sumamos los 2.400 años hasta Platón, más los 9.500 años desde Platón hasta la desaparición de la Atlántida, nos da casi 12.000 años en total de la catástrofe. Y hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar ni un solo ladrillo de dicha civilización. O quizás sí, la Esfinge o las pirámides de Giza. Esta información le llegó a Platón a través de su abuelo Critias, el cual se lo oyó decir, tal y como lo contaba Solón a su bisabuelo Andrópida. A Solón le llegó la historia de la Atlántida a través de dos sacerdotes egipcios, Sonquis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Mientras Europa todavía no había salido del Paleolítico, los atlantes formaron una gran sociedad, con edificios, calles, fuentes y con un gran avance tecnológico para la época. Hay un fragmento del Critias que voy a relatar textualmente, y comienza así. Un gran imperio que avanzaba desde el exterior, desde el Océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Hércules. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los de entonces podían pasar a las otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas, y rodeaba el océano Atlántico. Puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad era mar, y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla Atlántida había surgido una confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. En este continente dominaban también los pueblos de Libia hasta Egipto y Europa hasta Tirrenia. Bueno, ¿qué ocurrió realmente para que esta civilización desapareciera? Critias nos da otra pista en el siguiente texto. El dios de dioses Zeus reina por medio de leyes, puesto que puede ver tales cosas, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna y decidió aplicarles un castigo. Tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla sentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. Bueno, aquí se puede ver perfectamente un paralelismo con la destrucción por parte de Zeus de la Atlántida y la destrucción de la humanidad por medio del diluvio universal, del Dios de la Biblia. ¿Será el mismo Dios? Llegaron de algún punto del universo. Hace tanto tiempo que no había nadie que les impidiera establecerse. Eran unos pocos, 300, quizá 400 o 500, pertenecientes a una civilización de millones de años de antigüedad. Y sin embargo, eran inmaduros, soberbios y prepotentes. No está muy claro. Puede que las condiciones de este mundo fueran las favorables para la vida y biología de estos seres, o puede que no. Algunos textos antiguos nos cuentan que creó el mundo en 6 días. El origen del mundo y de los hombres, historia del cielo y de la tierra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, y al día primero, y dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de ella. A la bóveda Dios la llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, al día siguiente, y dijo Dios, que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra, y al cúmulo de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales que den en la tierra frutos con semillas de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semillas de su especie y árboles frutales que dan fruto con semillas de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero, y dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años. Que luzcan en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también las estrellas, y las puso en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra, regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, rebosen las aguas de seres vivos y que las aves aleteen sobre la tierra a lo ancho de la bóveda celeste. Y creó Dios por especies los cetáceos y también los seres vivientes que se deslizan y pululan en las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo, creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, al día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo, según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, creced y multiplicaos, llenad la tierra, someterla, dominarla, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra, y tienen semilla para sembrar, y todos los árboles que producen fruto con semilla, dentro os servirán de alimento, y a todos los animales del campo, a las aves del cielo, a todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo su ornato. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Se puede entender que acondicionaron el planeta, hicieron que bajara la temperatura, con lo que el vapor de agua que cubría toda la atmósfera cayera en estado líquido a la superficie, pudiendo entrar la luz del sol por primera vez, y al mismo tiempo formarse los ríos y mares. Cubrieron de vegetación grandes extensiones, que expulsaban oxígeno en todas direcciones. De cualquiera de las dos formas, el mundo quedó preparado para ser habitado. Dejaron abandonada, sin ningún medio, como si de un experimento se tratara, a una pequeña comunidad de estas criaturas. O bien, como dicen los ya citados textos, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto dice mucho de la forma que tenían estos seres. ¿Eran seres humanos? Nos modelaron a su imagen y semejanza. Con ingeniería genética formaron una colonia de unos pocos miles. Nos dejaron a nuestra suerte, sin conocimientos, para empezar en una edad de piedra. Los antiguos escritos, tanto apócrifos como los incluidos en la Biblia,
revelan una gran cantidad de información de lo que ocurrió con nuestros primeros padres, hace entre 6.000 y 12.000 años en el Edén, después de la última extinción, quizás la quinta extinción en 150.000 años. El comportamiento de Dios en el Edén es bastante sospechoso. ¿Para qué fuimos creados? Los sumerios, una civilización de la que se desconoce su origen y que surgió en la antigua Mesopotamia, más concretamente entre los márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, hace más de 6.000 años. Nos dejaron unos escritos, son los primeros escritos de los que se tiene constancia. Se denominan escritura cuneiforme. Escritos sobre unas tablillas de arcilla, y nos cuentan una historia muy curiosa. Hablan de unos seres que bajaron de las estrellas para extraer oro en esa misma zona y que para su extracción crearon al hombre como mano de obra. Fíjense en esta historia que acabo de contar y qué relación puede tener con el siguiente texto bíblico. Primer acto, creación. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y desde aquí se partía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, es el que bordea la región de Évila, donde hay oro. El oro de esta región es puro. El segundo se llama Gijón, es el que bordea la región de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Así que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. Se ve claramente que no querían que el hombre adquiriera conocimientos, ya que en un estado de analfabetismo sería más fácil de someterlo, de dominarlo, para obtener mano de obra esclava. Al Dios del Antiguo Testamento, en los escritos se le atribuye la creación del mundo. Podríamos decir que como creador del mundo es el propietario del planeta. Lo regala por parcelas. Es un Dios totalmente material. Lo basa todo en el castigo o la recompensa aquí en vida, en la tierra. Siguiendo una línea en el tiempo, al patriarca de cada etapa bíblica siempre le ofrece todas las tierras hasta donde alcance la vista, a cambio de una sumisión total. Si damos un salto momentáneo en el tiempo, veremos que es el mismo ofrecimiento que se le hace a Jesús en el desierto. Las 3 tentaciones del desierto, a cambio de sumisión total, y este ofrecimiento solo lo puede hacer el propietario del mundo, y Jesús rechaza el ofrecimiento asumiendo que el que ofertaba era el propietario, pero Jesús no le llama padre. Todos sabemos que le dice: apártate de mí, Satanás. Este Dios promete a los patriarcas grandes riquezas y una descendencia más numerosa que las estrellas que se ven en el firmamento. Y nunca habla de la vida eterna, nunca habla del reino de los cielos, nunca habla de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Por qué pide a los humanos sumisión, adoración y alabanza continua? Si es porque los ha creado, cualquiera diría que los ha creado para que les sirvan como esclavos, para mano de obra. Más adelante veremos cómo una herramienta llamada dinero la utiliza como medio de poder y de dominación, manteniendo a la población como mano de obra, que parece ser que es para lo que fue creada la raza humana. Fragmento del Génesis. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí como mujeres las que más les gustaron. Para empezar, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Eran ángeles, querubines, mensajeros o subordinados? En este caso, insubordinados tripulantes a sus órdenes. A Dios se le descontrola su propia gente y contaminan a la población terrestre. ¿Este es el Dios Todopoderoso? Parece el capitán de un barco pirata. Tuvo que haber un enfrentamiento entre ellos, por lo que se formaron 2 bandos en esta superraza, pues los textos hablan de batallas y fuego en los cielos. Hablan de un ángel caído, Satanás, que se atrevió a desafiar al Altísimo. No sé si era mejor o peor el que cayó. Sí parece claro que lucharon por ver quién iba a tomar el control del planeta. Fragmento del Génesis. Por aquel entonces había gigantes en la tierra, después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos. Estos son los famosos héroes de antaño.
Esto último, por increíble que parezca, está incluido en la Biblia, y al hablar de famosos héroes de antaño se tiene que referir por fuerza a los héroes mencionados de la mitología griega, pues la zona coincide con la confluencia de los 3 continentes donde se desarrolló miles de años atrás dicha mitología. Según la mitología griega, Zeus era el dios de dioses. Platón habla de la destrucción de la Atlántida por parte de Zeus, sumergiéndola bajo las aguas. Relacionar a Zeus con el dios bíblico es una tentación por su lógica aplastante, porque con el mismo diluvio mató a 2 pájaros de un tiro. De una pequeña población se pasó a una más mayor, se fueron extendiendo y fueron formando pequeños núcleos o poblaciones. La edad de piedra dio paso a la del hierro y el bronce y a la ganadería y agricultura. Al Altísimo algo no debió de gustarle, pues de un plumazo exterminó a toda la población. Mandó un diluvio, una inundación que acabó con toda la humanidad. Solo salvó a un señor que sí era de su agrado, aludiendo que era buena persona. También salvó a la mujer de este por el mismo motivo, y a los 3 hijos que estos tenían, y a la mujer de cada uno de ellos. El resto de la humanidad eran malos, pues no creían en él, no le adoraban ni le bendecían. Hay que ver cuánta maldad. Después de 150 días de tener inundado el mundo, las aguas empezaron a retirarse, por lo que esta familia pudo asentarse en tierra firme y comenzó de nuevo a aumentar el número de personas. Se puede deducir, toda la humanidad desciende de esta familia, repitiéndose de nuevo el aumento de población. Cuando la humanidad volvía a levantar cabeza, al Señor le volvió a disgustar algo y arrasó 2 poblaciones, Sodoma y Gomorra, que no le gustaban. Solo se salvó una familia, Lot, sobrino de Abraham y su familia, que mediante aviso divino abandonaron justo a tiempo Sodoma. Hacía uso de su tecnología para que sus apariciones ante algunos elegidos por él parecieran sobrenaturales o divinas. Fragmento del Éxodo. Dijo Moisés al Señor: «Déjame ver tu gloria». El Señor le respondió: «Yo mismo haré pasar delante de ti todo mi esplendor, y delante de ti pronunciaré el nombre del Señor. Yo protejo a quien quiero y tengo compasión de quien me place. Sin embargo, no podrás ver mi cara, porque quien la ve no sigue vivo». Un dios conseguía impresionar de tal manera que se rendían ante sus pies, les encomendaba misiones, les manipulaba a su antojo, dirigió a todo un pueblo durante 40 años hacia una tierra prometida en la que solo conocerían guerras, muerte y destrucción, con enfrentamiento entre ellos. Llevan 3.500 años de guerra, de odio y de muerte hasta la actualidad. El texto que viene a continuación es el pueblo de Israel de camino a la tierra prometida. Inmediatamente Moisés cayó rostro a tierra y le dijo: «Mi señor, si gozo de tu protección, que venga mi señor entre nosotros. Aunque este sea un pueblo obcecado, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como heredad tuya». El Señor le respondió: «Mira, voy a establecer una alianza delante de todo tu pueblo. Realizaré grandes prodigios, como no se han hecho en ningún otro lugar o nación. Y el pueblo que te rodea contemplará mis grandes prodigios, porque voy a realizar algo admirable en tu favor. Cumple lo que yo mismo te ordeno hoy. Mira, antes de que tú llegues voy a desalojar a los amorreos, cananeos, hititas, pereceos, jebeos y jebuseos. Guárdate de establecer alianzas con los habitantes del país donde vas a entrar. Puede ser una tentación para ti si se quedan entre vosotros. Destruid sus altares, romped sus piedras votivas y talad sus árboles sagrados». Dios ordena destruir y saquear pueblos enteros, sin distinción de niños, mujeres y ancianos. La historia de la humanidad está llena de guerras continuas. Se ha matado en nombre de Dios, de Alá, de Yahvé, guerras y cruzadas asociadas a estos nombres. Realmente este Dios ha sido el Dios de la guerra. Ninguna generación ha pasado sin conocer la guerra en algún punto del planeta. Censo de las tribus y estatuto de los levitas. El día 1 del segundo mes, el año 2 de la salida de Egipto, habló el Señor a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciendo: «Haz un recuento general de toda la comunidad de los israelitas por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones.
Tú y a Aarón registraréis por escuadrones a todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra en Israel. Os asistirá un hombre por cada tribu, todos jefes de familia. Se puede ver claramente cómo este Dios organiza un ejército invasor, preparándolo para tomar posesión de una tierra ocupada por otros pueblos. Recuerdo pasajes de la Biblia, concretamente del Éxodo y del Levítico, la tienda del encuentro. Así era denominada la nube a la que Moisés acudía a reunirse para hablar con Dios, la misma nube que acompañó durante 40 años al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. La nube era claramente un camuflaje que ocultaba una tecnología de millones de años. Nunca ha dejado de observarnos. Toda su manipulación tenía un propósito: hacer una sociedad con un sistema a su medida. Desde luego, después de conseguir esto, no nos iba a abandonar. Está entre nosotros. Ronald Wilson Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos, 1981-1989. Antes de llegar a ser el presidente de los Estados Unidos de América, durante su candidatura prometió que desvelaría todos los archivos secretos referentes al tema OVNI, en el caso de que llegara a ser elegido presidente. Él pensaba que como presidente sería el hombre más poderoso del planeta. Es evidente que le pusieron los pies en el suelo, dejándole claro quiénes son los verdaderos dueños del mundo y que no le permitirían desvelar nada relevante, y no se lo permitieron. Pero sí pudo dejar caer esto. 21 de septiembre de 1987. Discurso en la 42 Asamblea General de la ONU, ante representantes políticos de todo el mundo y periodistas de todas las nacionalidades. El entonces presidente de Estados Unidos de América, Ronald Reagan, se dirige a la Asamblea Plenaria. Quizás necesitemos una amenaza universal externa. Ocasionalmente pienso cómo rápidamente nuestras diferencias a nivel mundial desaparecerían si estuviéramos enfrentando una amenaza alienígena de fuera de este mundo. Y ahora les pregunto, ¿no hay una fuerza alienígena en este momento entre nosotros? ¿Qué puede ser más extraño para las aspiraciones universales de nuestros pueblos que la guerra y la amenaza de guerra? Si repasamos textos antiguos y sabemos ver qué se esconde tras ellos, veremos cómo hemos sido manipulados, cómo seres que se han hecho pasar por dioses nos han dirigido por caminos que solo a ellos les convenía. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha sido manipulado por seres infiltrados en nuestra sociedad, que están tras un velo de indiferencia, huyen de la notoriedad y sin embargo son los que manejan los hilos y nosotros somos sus marionetas. Forman una sociedad cerrada, con un poder increíble, tienen un arma invencible, manejan la economía mundial con grandes entidades financieras, financian campañas políticas, ponen y quitan presidentes, son grandes magnates que poseen islas, yates de lujo, aviones privados y que aparentemente están fuera de la escena política y sin embargo compran a jefes y gobiernos de naciones. Aquellos que no se venden son asesinados o sufren golpes de estado financiados y muy bien organizados por ellos. Están obligados a utilizar nuestra tecnología actual en momentos puntuales, ya que su propósito es continuar infiltrado dentro de nuestra sociedad. Tienen el mundo a su disposición y mientras sigamos ignorantes de la verdad, seremos sus sirvientes. Pero de ninguna manera renuncian a su tecnología. Tienen colaboradores que son conocedores de la verdad y que venderían a su madre por $1. Realmente a quien han vendido es a la humanidad. Estos colaboradores y conocedores de la trama tienen cargos de gran relevancia en los gobiernos más poderosos del planeta. De vez en cuando desclasifican archivos de avistamientos OVNI que solo tienen interés para los amantes del tema y que no ven lo que se esconde detrás de esto. Lo que nunca van a desclasificar es la trama. Los Estados Unidos, la primera potencia mundial. El contribuyente paga un alto precio por mantener a esta nación en el número 1 de este ranking. ¿De qué les sirve? Piensan que tienen la mejor democracia, creen que son libres. No hay mayor pena que aquella en la que te hacen creer que eres libre y sin embargo estás privado de libertad.
Cuando un pueblo es consciente de que le falta libertad, que hay un régimen opresor que está abusando de los derechos de las personas, el pueblo terminará rebelándose contra el agresor. Pero si a este pueblo le hacen creer que es libre, que tiene poder de decisión, que pueden elegir a sus líderes, este pueblo no hará nada por rebelarse, porque piensa que no hay motivos, aunque estén enviando a morir a sus hijos en frentes de guerra por varios puntos del planeta, y al mismo tiempo endeudando al contribuyente, y que en realidad es de lo que se trata. En los Estados Unidos hay dos fuerzas políticas, demócratas y republicanos. Cada 4 años se enfrentan en unas elecciones para ver cuál de los dos consigue más votos, y así colocar a su candidato en la presidencia. Detrás de estos dos partidos hay un poder oculto, una sociedad secreta tan poderosa que hace temblar a los cargos políticos más poderosos del mundo. Esta sociedad es la que maneja los hilos de la trama. Ponen por parte de los demócratas un candidato a la presidencia. A este le financian su campaña electoral a cambio de concesiones importantísimas, tales como seguir controlando la Reserva Federal. Y hacen exactamente lo mismo con el candidato republicano. Luego le dicen al pueblo: tomad, elegir al que queráis. ¿Realmente os va a dar lo mismo? Una vez que el pueblo estadounidense se ha decidido por uno de los dos, al nuevo presidente le ponen un asesor, que realmente más que asesor es el controlador del presidente. Actualmente coincide que este asesor es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Curiosamente, el asesor de Barack Obama, que es del bando demócrata, es Ben Bernanke, y este mismo señor fue el asesor del anterior presidente por el bando republicano, George Bush. El presidente de los Estados Unidos tiene que seguir el guión que le den. Si se sale de este guión, se escapa del control al que le tienen sometido, solo le puede ocurrir una cosa: morirá asesinado de la misma manera que John F. Kennedy. ¿Quiénes están detrás de esta sociedad? Familias banqueras, los Rothschild, los Morgan, los Warburg, los Rockefeller, Seligman, Reder, Speller. Su plan se ejecuta durante milenios, más allá de sus vidas. La función que estos sujetos dan al dinero es la de constituir un instrumento de poder y de dominación, en lugar de un medio de cambio. A finales de noviembre de 1910, el senador Nelson W. Aldrich y el secretario adjunto del Departamento del Tesoro, A.P. Andrews, y 5 más de los financieros más importantes del país, que en conjunto representaron cerca de un cuarto de la riqueza del mundo, llegaron a la Jekyll Island para discutir la política monetaria y el sistema bancario. Un evento que algunos dicen que fue el ímpetu para la creación de la Reserva Federal. Fue una reunión secreta en la que banqueros privados redactaron un escrito, Ley del Banco Central, llamada Acta de Reserva Federal, totalmente a espaldas del gobierno. ¿Por qué? Porque dichos banqueros pasaban a controlar la Reserva Federal. Una vez elaborada esta ley, se la entregaron a su mediador político, el senador Nelson Aldrich. En 1913 subió a la presidencia de los Estados Unidos Woodrow Wilson, con financiación total por parte de dichos banqueros y habiendo aceptado firmar el Acta de Reserva Federal. El 23 de diciembre del mismo año, estando la mayor parte del Congreso en sus casas de vacaciones, fue aprobado el Acta de Reserva Federal, por lo que pasaba a ser controlado por manos privadas. Después de ser aprobada la ley, el congresista Louis McFadden dijo al respecto: un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado controlado por banqueros internacionales, actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Años después, el propio Woodrow Wilson escribió arrepentido: nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y, por consiguiente, de todas nuestras actividades está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente o por motivos de sus propias limitaciones congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peor gobernados, uno de los más controlados y dominados de los gobiernos del mundo civilizado. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de creencias y del voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres. Meyer Rothschild, banquero alemán, fundador de la banca Rothschild.
Permítanme emitir y controlar la moneda de una nación, y no me preocuparé por quién haga las leyes. La viuda de Mayer Rothschild escribió en 1847: no se preocupe usted, no habrá guerra en Europa, mis hijos no proveerán el dinero para ello. Sir Josiah Stamp, presidente de los ferrocarriles británicos y del Banco de Inglaterra, dirigiéndose a 150 profesores de la Universidad de Texas en el año 1929. El sistema bancario fue concebido en la iniquidad y nació en el pecado. Los banqueros internacionales poseen la tierra, quitarles todo lo que tienen, pero dejarles el poder de crear depósitos. Y con unos cuantos plumazos crearán los suficientes depósitos para recuperarlo todo otra vez. Pero si les quitáis el poder de crear dinero, todas las grandes fortunas desaparecerán, incluyendo la mía, y este será un mundo mucho más feliz. Pero si queréis continuar siendo esclavos de los bancos y pagar los costos de vuestra propia esclavitud, dejadles continuar creando depósitos. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, 1735-1826. La historia registra que los banqueros han utilizado toda forma de abusos, intrigas, engaños y de medios violentos para mantener su control sobre los gobiernos mediante el control del dinero y su emisión. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, 1745-1826. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad, hasta que sus hijos despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Abraham Lincoln. El poder del dinero rapiña a la nación en tiempo de paz y conspira contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, es más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Denuncia como enemigos públicos a todos aquellos que cuestionan sus métodos o arrojan luz sobre sus crímenes. Yo tengo dos grandes enemigos, el ejército sureño en el frente y los banqueros en la retaguardia. De los dos, el de mi retaguardia es mi gran enemigo. Las corporaciones han sido entromizadas y sobrevendrá una era de corrupción en altos niveles. El poder del dinero del país se esforzará en prolongar su reinado, trabajando en perjuicio del pueblo, hasta que la riqueza sea concentrada en las manos de unos pocos y la república sea destruida. Curiosamente fue asesinado. Reginald Maquina, miembro de la Cámara de los Comunes, 1924, dirigiendo la palabra en el Millet Bank. Me temo que al hombre de la calle no le gustaría saber que los bancos pueden crear y de hecho crean dinero. El volumen del dinero en existencia varía solamente con la acción de los bancos, acumulando o reduciendo los préstamos. Los que controlan el crédito de una nación dirigen la política de su gobierno y tienen en sus manos el destino del pueblo. El sistema mundial financiero está en manos privadas y dominan al sistema político de cada país y la economía del mundo, con los bancos centrales del mundo actuando de forma concertada. Un mensaje al mundo. Lo que expongo a continuación es algo que debería de sobrecoger a todo el mundo. Un hombre valiente, un hombre que se atrevió a enfrentarse a este cártel de banqueros internacionales, a esta sociedad tan criminal y antihumana. Este hombre en su último discurso, justo antes de que le asesinaran, estaba pidiendo a gritos ayuda a unas entidades que están protegidas por la primera enmienda y que tienen el deber de informar y mantener informado al pueblo. Y eso era justo lo que John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, estaba pidiendo de la prensa. Poco después moría asesinado en Dallas, en el año 1963. Todavía la prensa no se ha hecho eco del mensaje que les envió un hombre para informar a la humanidad de la conspiración a la que está sometida. John Fitzgerald Kennedy, 1963. El poderoso despacho del presidente ha sido utilizado para fomentar una conspiración, para destruir la libertad de los estadounidenses, y antes de que abandone la presidencia debo informar a los ciudadanos de su destino. Después del discurso ante la American Newspaper Publishers Association, emitió $4.500 millones fuera de la Reserva Federal, poniéndolos a continuación en circulación. Este hecho, junto con su discurso, fue el detonante de su asesinato.
Lo que John Fitzgerald Kennedy le estaba pidiendo a la prensa era colaboración, era divulgación, era ni más ni menos que poner al mundo al corriente de los crímenes contra la humanidad que el cártel de banqueros lleva sometiéndonos a lo largo de nuestra historia. La prensa está manipulada y controlada por el cártel. La prensa distorsionó la verdad, sencillamente desinformó. Cuando sale alguien que hace frente a este cártel, sencillamente lo eliminan. Olof Palme también se atrevió. A lo largo de la historia de la humanidad, han surgido grandes personajes que desde lo más alto de la moral humana han llegado a gobernar sin pensar en sí mismos, solo para servir a su país y, por extensión, al mundo. Porque hay ciudadanos del mundo, y este era uno de los más grandes. Le tocó vivir en un sistema que considera enemigos a todos aquellos que no pueden comprar, a aquellos que aman al prójimo, que sufren por el hambre en el mundo, que no consienten las injusticias y sobre todo un sistema que odia a aquellos que harían de este mundo un lugar mucho más justo y feliz. Quiero hacer un apunte, porque tiene un gran mérito que viniendo de familia adinerada, lo más fácil para él hubiera sido dejarse llevar por la condición que de nacimiento tenía. Sin embargo, muy lejos de esta circunstancia, se puso del lado de los más débiles. Su sentido de la justicia y su gran corazón hicieron que iniciara una cruzada contra el poderoso capitalismo. Cada vez que sale un hombre bueno, hombre o mujer, simplemente se lo cargan. Eran algo más de las 11 de la noche, del día 28 de febrero de 1986. Olof Palme caminaba por las aceras de Estocolmo, junto a su mujer Lisbeth. Salían de ver la proyección de una película en una sala de cine. De pronto, y surgiendo de las sombras, un desconocido se lió a tiros contra el presidente sueco, acabando con su vida. Olof Palme fue el presidente en Suecia entre las fechas del 14 de octubre de 1969 al 8 de octubre de 1976 y volviendo a repetir presidencia el 8 de octubre de 1982 al 28 de febrero de 1986. Nació y creció en el seno de una familia acomodada. El padre fue el director general de una compañía aseguradora y la madre pertenecía a una familia de la nobleza germano-letona. Era un socialista admirado por los pueblos del tercer mundo, por su condena a la opresión, a la injusticia. Luchó contra el neoliberalismo. Olof Palme completó la construcción de un gran estado de bienestar, con fuerte protección social. Hizo de Suecia la envidia del mundo, el país más adelantado del planeta, y fue asesinado para que su ejemplo no se extendiera. Apoyó la lucha de la oposición española contra el régimen de Franco. Criticó a Estados Unidos y expresó su simpatía con el régimen de Vietnam del Norte, en plena guerra contra Estados Unidos. Llegó a acoger a los desertores estadounidenses. Expresó su simpatía por la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y por la instauración de un Estado palestino. Criticó la política del apartheid en Sudáfrica. Mantuvo conversaciones con el presidente de Cuba, Fidel Castro, un hecho que no le perdonaron en Estados Unidos. Un agente de la CIA, Jane Tatum, confesó en una entrevista por radio en Los Ángeles que la agencia había estado implicada en la muerte del presidente sueco. Unos días antes, Olof Palme recibió la visita del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. La actitud insobornable de Olof Palme, no cediendo a las peticiones de Kissinger, hicieron que de este encuentro se fraguara su asesinato. Un agente del régimen del apartheid y autor de varios atentados con vínculos con la CIA, según informe de la policía secreta sueca, fue visto en Estocolmo en las fechas del atentado. ¿Casualidad? No. Banco Central y colapsos. Definición de Banco Central, sacada de un fragmento de Seychelles. Banco Central es la institución que produce la moneda de una nación. Existen dos poderes específicos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee de dinero a la economía de una nación, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Este sistema solo puede producir una cosa: deuda. Analicemos esta estafa.
Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Veamos, cada dólar es un dólar más un porcentaje de deuda, y como el Banco Central tiene el monopolio sobre la producción de la moneda y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que ese nuevo dinero es prestado, crea más deuda. El resultado de este sistema perfecto es la esclavitud. Es imposible para el gobierno y para el pueblo salir algún día de esta deuda, que se autogenera continuamente. ¿Cómo se crea artificialmente un colapso o crisis? Desde 1913 a 1919, la Reserva Federal, Banco Central estadounidense, incrementó el suministro de dinero un 100%, traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. En 1920, la Reserva Federal retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos, provocando quiebras y el subsiguiente colapso. Más de 5.400 bancos fuera de la Reserva Federal colapsaron. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh dijo en 1921: bajo el acta de Reserva Federal, los pánicos son creados artificialmente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. De 1921 a 1929, el Fed otra vez incrementó el suministro del dinero en grandes préstamos al público y a los bancos. El jueves negro, 24 de octubre de 1929, colapso o crack bursátil. El congresista Louis McFadden, enemigo del cártel banquero, comenzó a traer procedimientos de destitución contra la Reserva Federal, alegando que el crack fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación, para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que después de 2 intentos de asesinato, Louis McFadden fue envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido a la sociedad a la miseria, los banqueros internacionales de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debería de ser eliminado. Para hacer esto necesitaron obtener el oro remanente en el sistema. Así que, bajo la pretensión de ayudar a terminar con la crisis, se produjo la recuperación del oro en 1933. Bajo amenaza de prisión de 10 años, todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro, esencialmente robando al público la poca riqueza que les quedaba a finales de 1933. El patrón oro fue abolido. Si miramos un billete de dólar antes de 1933, veremos que pone que es convertible en oro. Si miras uno actual, veremos que dice que es moneda de curso legal, lo que significa que no está apoyado por nada, no hay un depósito que lo respalde. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana emiten todo el dinero que va a parar a los pequeños bancos de un país. Los bancos centrales pueden provocar una crisis cuando quieran, como ha sido el caso de la actual crisis, que nos piden un esfuerzo entre todos para salir de la crisis provocada por ellos. El esfuerzo pasa por tragar con la reforma laboral que ellos quieran y con los ajustes y recortes que nos están esclavizando y que nos están dejando sin nuestras instituciones, tales como sanidad y enseñanza. Están acabando con nuestro estado de bienestar. La crisis y su estado actual y la relación que ésta guarda con los banqueros internacionales. Cuando estos deciden reunirse es motivo de preocupación, porque se reúnen con el fin de restarle libertad al ciudadano. Utilizan el dinero como un instrumento de poder y de dominación, en lugar de un medio de cambio. La crisis mundial que se padece desde la primavera de 2008 ha sido creada artificialmente por estos señores. En una de sus ocultas reuniones llegaron a un acuerdo: cerrar el grifo de los créditos, todos al mismo tiempo, y así dejó de circular el dinero.
Todos aquellos productos que por su alto coste necesitaban de un crédito dejaron de venderse y se vinieron abajo empresas tales como constructoras y empresas satélite que vivían de ellas. Se fueron a la quiebra y como consecuencia millones de trabajadores pasaron a las listas del paro. Industria del automóvil y empresas satélites bajaron sus ventas de tal manera que algunas quebraron y otras consiguieron sobrevivir recortando gastos con el famoso ERE. Expediente de regulación de empleo, con lo que millones de trabajadores pasaron al paro. Bajó el poder adquisitivo del consumidor y se vieron arrastrados todos los sectores y el paro fue el destino para demasiada gente. La población activa iba en disminución y los parados en aumento. Esta situación dio lugar a la obligación de aceptar a los gobiernos reformas laborales muy drásticas y privar a los trabajadores de los derechos que tantos años les costó ganar. Los presidentes de los gobiernos preparaban a la población para que estos se concienciaran con las medidas que se iban a adoptar, con discursos que no se creían ni ellos mismos. De esta crisis salimos entre todos, con el esfuerzo de todos. Se les olvidó decir de todos los trabajadores, de toda la clase trabajadora. Los países que se resistían a imponer reformas en su mercado laboral fueron atacados con especulaciones muy malintencionadas contra su economía. Especulaciones que han sido capaces de tirar abajo economías de países. Primero fueron a por Grecia, con ataques especulativos contra su economía, que fueron aumentando día tras día. El gobierno se resistía a imponer a su pueblo las medidas de reforma que desde el Banco Central le llegaban, y esto hizo que los ataques especulativos llegaran de manera masiva, haciendo caer la economía griega. Con una Grecia quebrada, entró el plan de rescate de la Unión Europea. Los gobernantes griegos no tuvieron otra alternativa que agachar la cabeza y tragar con todo lo que esconde este plan de rescate. A cambio de 110.000 millones de euros, el gobierno griego comenzó con las reformas laborales que desde el Banco Central Europeo y la Unión Europea le dictaron y le seguirán dictando. En la actualidad van a por el segundo rescate, porque con esta deuda Grecia pasa a ser un país de segunda o tercera división dentro de la Unión Europea. Grecia acumula una deuda que jamás podrá pagar. Después los ataques especulativos fueron a por Irlanda. En este caso el rescate fue de 85.000 millones de euros. Y volvió a ocurrir lo mismo que con Grecia. Después los ataques fueron dirigidos contra Portugal y volvió a ocurrir lo mismo. Luego contra España e Italia, aunque estos, viendo lo que había ocurrido con Grecia, Irlanda y Portugal, accedieron a las peticiones de reforma antes de que cayeran en la ruina. El gobierno de España fue felicitado por la presidenta alemana por las reformas laborales que éste anunció como medidas contra la crisis y que estaba a punto de imponer a su clase trabajadora. ¡Cuánta hipocresía! ¡Qué ironía! Si son las medidas sugeridas por el BCE y la Unión Europea para que no vuelvan las especulaciones con denominación de origen alemán. El anterior gobierno español bajó el sueldo a los funcionarios, subió los impuestos, congeló las pensiones y redujo la ayuda al desempleo. También subió la edad de jubilación, también subió el mínimo de cotización a la seguridad social de 15 a 25 años. Subió la gasolina, el tabaco, el alcohol, son productos de donde sacan más del 50% de su valor en impuestos. También subió el gas y la electricidad. Habrá nuevas reformas que añadir a las anteriormente citadas, ya que el nuevo gobierno que acaba de entrar, que tan solo lleva 12 meses en el poder, ya han vuelto a reducir el salario a los funcionarios. Les han quitado la paga de Navidad, además de haber reducido su número mandando a miles de personas al paro, tales como policías, bomberos, profesores de educación, sanitarios, bajando la seguridad y la calidad de nuestras instituciones, hasta el punto de hacerlas insostenibles, con el propósito de acabar privatizándolas, y todo ello para afrontar la crisis que han provocado los bancos, porque nuestra clase política, la más corrupta de toda Europa, colabora al 100% con el cártel de banqueros. El rescate a España está próximo, a cambio la esclavitud del pueblo. Las aguas no van a volver a su cauce. Pienso que nada va a ser igual que antes. Nos han sacado de un estado de prosperidad y de un acercamiento entre clases cada vez más justo. Hay un gran poder inhumano que desde lo más alto se ha dado cuenta de esta circunstancia y dando un golpe contra la justicia humana, están instaurando poco a poco un nuevo orden. El estado de bienestar que nos proporcionaban nuestras instituciones públicas nos las van recortando de tal manera
que en un plazo muy breve no nos quedará nada más que el recuerdo de cuando gente humilde acudía al médico, pedían un número y eran atendidos sin preguntarles el saldo bancario, sin pedirle tarjeta de crédito. Pronto veremos cómo la clase trabajadora no tendrá una escuela pública donde mandar a sus hijos con unos sueldos cada vez más recortados. No podrán pagar la enseñanza privada. Crecerá el analfabetismo y la cultura será un privilegio para unos pocos. Hace 8 o 9 meses el actual gobierno retiró todas las subvenciones para I+D+I, inversión, desarrollo e innovación, por lo que todos nuestros jóvenes ingenieros están buscando su futuro en el extranjero. Por otro lado, son famosos los recortes que también este gobierno ha hecho a la enseñanza pública, tanto en escuelas, institutos como en universidades. ¿Qué está preparando este gobierno para los hijos del pueblo? Inevitablemente, los que ya son ingenieros no pueden quitarles el título, pero sí se les abre camino, se les está echando hacia otros países. Por primera vez, las matrículas para aprender alemán superan a las matrículas para aprender inglés. Así que ya sabemos a qué país irán la mayoría de nuestros ingenieros. Allí se quedan las ideas, los proyectos y las patentes de las grandes marcas de electrodomésticos, automóviles, etc. Y aquí quedarán las grandes fábricas de montaje, para que los peones monten las piezas. Allí ingenieros, aquí peones. Por otro lado, con los grandes obstáculos económicos que este gobierno está preparando para futuros ingenieros hijos del pueblo, a ver qué empleado de la clase trabajadora va a ser capaz de darle una carrera a su hijo. Este gobierno quiere mandar a todos los hijos del pueblo por una vía, y es la formación profesional. Así, la formación de los hijos de trabajadores irá para la formación en un trabajo, en un engranaje, donde saldrán peones de montaje, fontaneros, electricistas, albañiles, auxiliares y con un poco de suerte administrativos, sanitarios, etc. En definitiva, en mano de obra, y además en mano de obra cada vez más barata, cada vez más esclava, más arrastrada. Quieren volver a basar nuestra economía en el ladrillo. ¿Quién podrá hacer carrera en este país? Sí, señor, solo los muy pudientes. Los ricos podrán darle carrera a sus hijos en la universidad privada, donde apenas se les exige una nota mínima, y estos sí podrán llegar a ser abogados, arquitectos, ingenieros, etc. Están haciendo que las diferencias entre los ricos y la clase trabajadora sea enorme. El actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Webb, en detrimento de la enseñanza pública, está financiando con dinero público a la enseñanza privada. Parece que el nuevo orden es hacer de España y de los países de la periferia de la Unión Europea zona de mano de obra. Parece una clara provocación o un desafío a la clase trabajadora de todos los estados o países afectados. Esta crisis, a todas luces artificial, no ha sido atajada por los gobiernos implicados como debiera, sino todo lo contrario. Las medidas que se supone debían de solucionarla, lo que han hecho ha sido agravarla, y no de manera accidental. Han sido unas medidas impuestas por el gran capital que controlan el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense. Lo peor de todo es que sabían que eran medidas contrarias a la razón. De nuevo demuestran su interés por el oro. Y como colofón, fíjense en el siguiente titular. Alemania pide a España e Italia que vendan su oro para reducir deuda. La Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y el Partido Liberal Alemán, FDP, miembros de la coalición de gobierno en Berlín, proponen a España e Italia ejecutar privatizaciones y vender sus reservas de oro para atajar su deuda pública. Informó este martes, y se refiere a la fecha, 9 de agosto de 2011, diario Financial Times Deutschland. El economista Frank Schaffler, del liberal FDP, el socio minoritario del gobierno alemán, consideró necesario que los estados endeudados vendan su oro o depositen sus reservas de este metal precioso como garantía en el Banco Central Europeo, de la agencia EFE. Es para quitarse el sombrero. Tienen montado un sistema perfecto para desarmarnos. No quiero pasar página sin mencionar que bajo el mandato del anterior presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, el Banco de España, y desconociendo si hubo presión de algún tipo, vendió casi el 50% de las reservas de oro español, supuestamente a China e India, sin contar con el pueblo, bajo la excusa de que la función del oro como inversión ha cambiado con el tiempo. Ya no sirve para compensar pagos entre países ni para intervenir
en los tipos de cambio, ni incluso es una garantía como diversificación de activos. El dinero actual no tiene ningún respaldo, salvo el del propio billete, que es moneda de curso legal. Que nos expliquen entonces por qué no para de crecer el precio del oro y por qué ese interés de partidos políticos del gobierno alemán en que España e Italia depositen sus reservas de oro en el Banco Central Europeo. ¿Quién está verdaderamente detrás de estas compras? Seguro que son los mismos que llevan detrás de él desde el principio de los tiempos. Diferencia entre el antiguo billete convertible en oro y el actual, de moneda de curso legal. Billete convertible en oro. Misión de intercambio entre productos, que es para lo que se creó. Y billete moneda de curso legal. No tiene ningún respaldo y contrae altos intereses de deuda. Misión, robar, estafar y endeudar de por vida al contribuyente. Nos están pisando y no levantan el pie. Todo lo contrario, aprietan más. La deuda nos mantiene bajo su pie y aquí está el verdadero propósito de esta crisis provocada. Y es ni más ni menos que mantener al mundo endeudado y a su población trabajando toda la vida para pagar una deuda impagable a la vez que eterna. Ahora, bajo un mundo dominado por estos banqueros internacionales, junto con sus colaboradores políticos, dan instrucciones de cómo implantar e ir introduciendo poco a poco estas reformas. El negocio de la guerra. Es importante entender que la cosa más lucrativa para los banqueros internacionales es la guerra, porque obliga a un país a pedir aún más dinero del Banco de la Reserva Federal o del Banco Central, y con intereses. Hagamos un pequeño repaso a la historia. En 1915, el asesor principal del entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, era el coronel Edward House, y en una conversación documentada entre el coronel House y Sir Edward Grey, secretario exterior de Inglaterra, sobre cómo hacer que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, Grey preguntó: ¿qué harían los americanos si los alemanes les hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo? House respondió: creo que una llamarada de indignación barrería a los Estados Unidos, y eso por sí sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así que el 7 de mayo de 1915, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionadamente a aguas controladas por Alemania, y como era de esperar, barcos alemanes torpedearon el barco, haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.260 personas. Para entender mejor la intencionalidad de esta conspiración, la embajada alemana, de hecho, colocó avisos en el New York Times advirtiendo a la gente del riesgo que corrían si subían al Lusitania, porque pasaría navegando de América a Alemania, a través de aguas sin guerra. De hecho, y como fue anticipado, el hundimiento del Lusitania causó una ola de ira y Estados Unidos entró en guerra poco después. La Primera Guerra Mundial causó 323.000 muertes americanas. La guerra costó 30.000 millones de dólares a los americanos. La mayor parte fue pedida al Banco de la Reserva Federal, con interés, expandiendo aún más las ganancias de los banqueros internacionales. En la Segunda Guerra Mundial, otro tanto de lo mismo. El 4 de diciembre de 1941, la inteligencia australiana advirtió al presidente Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés, moviéndose hacia Pearl Harbor. 3 días más tarde, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Murieron 2.500 soldados. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, declaró que el ataque fue un día que vivirá en la infamia. El presidente Roosevelt pertenecía a una familia de banqueros, cuyo tío Frederick estuvo en la Junta de la Reserva Federal original. Sus intereses estaban con los banqueros internacionales, y para estos nada es más beneficioso que una guerra. Después de 60 años de información saliendo a la superficie, no solo el ataque era conocido semanas antes de que se produjera, fue provocado. El secretario de Guerra de Roosevelt, Henry Stinson, declaró en el Journal, con fecha 25 de noviembre de 1941, el documento Una conversación con Roosevelt. La cuestión es cómo los manipularíamos para que hagan el primer disparo. Es deseable asegurarse que los japoneses fueran los primeros que hicieran esto, para que no hubiera duda de quiénes son los agresores. Para provocar el ataque, Roosevelt detuvo todas las importaciones de petróleo americano al Japón.
confiscó todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo públicos préstamos a China y entregó ayuda militar a los ingleses, dos de los enemigos de Japón en la guerra, violando así las leyes de guerra internacionales. Antes del ataque a Pearl Harbor, el 83% de los estadounidenses no querían entrar en guerra. Después del ataque, 1 millón de hombres se ofrecieron voluntarios para la guerra. Es importante destacar que la guerra de Alemania nazi era ampliamente apoyada por dos organizaciones, una de las cuales era la llamada IG Farben, que produjo el 84% de los explosivos alemanes, y aún el Zyklon B, usado en los campos de concentración para matar a millones de personas. Uno de los socios no conocidos de IG Farben fue Standard Oil Company, de J.D. Rockefeller, en América. De hecho, la Fuerza Aérea Alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por la Standard Oil Company de Rockefeller. El drástico bombardeo de Alemania a Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones de combustible a IG Farben por Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un ejemplo de cómo empresas americanas aprovisionaron a ambos lados de la Segunda Guerra Mundial. En Vietnam, la declaración de guerra oficial de los Estados Unidos contra Vietnam del Norte en 1964 fue después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin. Esto fue llamado el incidente del Golfo de Tonkin. Este ataque fue una farsa, nunca sucedió. Fue la excusa para entrar en guerra. El anterior secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo años después que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras otros oficiales declararon públicamente que fue una farsa preparada. No hace falta aclarar que los dos bandos eran financiados por los de siempre, de una manera directa a unos y de una manera indirecta a otros. No era importante ganar esta guerra, sí era importante que durara. Esta guerra causó 60.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. La gran mentira. Un autoatentado. El 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono fue preparado para comenzar una escalada de conflictos, sin mediar provocación por parte de ninguna nación. Dos guerras ilegales, contra Irak y contra Afganistán. ¿Quién será el siguiente? Quizás Irán, seguido de Corea del Norte, pero aquí no acabará. La opinión pública piensa que la invasión de Irak está saliendo mal, porque la violencia no para, golpes de terrorismo, matan y siembran muerte, caos y terror. No parece que se vaya a detener. Lo que la opinión pública no sabe es que la desestabilización de Irak es precisamente lo que quieren los que están detrás del gobierno. Esta guerra, mientras se prolonguen, tendrán el dominio del petróleo, se mantendrán los contratos con las grandes empresas constructoras para la reconstrucción del país, se mantendrán las bases militares para usarse como puntos estratégicos en la zona contra Irán y Siria, etc. Junto con los costes que supone el mantener tropas en la zona, miles y miles de soldados y maquinaria de guerra que solo pueden derivar en nuevos créditos de la Reserva Federal. La mayor parte de la energía que se emplea actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Se les utiliza en transporte para generar electricidad. El carbón, el petróleo y el gas natural son compuestos orgánicos formados fundamentalmente por hidrocarburos. A partir de ellos se obtienen otros combustibles derivados y subproductos, que son luego empleados como materias primas en diversos procesos químicos orgánicos. Sus emisiones lanzan a nuestra atmósfera millones de toneladas de CO2, dióxido de carbono. Estados Unidos y ahora también China son los mayores contaminantes del planeta. No podemos excluir de culpa al resto de países. Todos en mayor o menor grado son responsables del calentamiento global, de la aceleración del cambio climático. Esto es lo que mueve hoy el mundo. Con petróleo, gas natural y carbón producen electricidad y calefacción a nuestros edificios de viviendas y oficinas, a las fábricas e industrias con inmensas chimeneas, lanzando dióxido de carbono a la atmósfera y con sus desechos contaminando ríos, pantanos y mares, con los desplazamientos de vehículos terrestres, públicos y privados, desplazamientos de aviones con enorme tráfico aéreo, desplazamientos de navíos marítimos, grandes superpetroleros con sus consiguientes derrames que causan tanto daño a las aguas marinas, a la vida en el mar, a nuestras costas, verdaderas catástrofes medioambientales.
Las grandes compañías petroleras se están cargando el planeta, porque no quieren parar. Desde hace mucho tiempo ha sido una mina de oro. Lo importante es ingresar sumas de dinero en el presente, porque del mañana ya nos ocuparemos. Las compañías petroleras no van a permitir que prosperen otro tipo de energías más limpias, sin emisiones, renovables, hasta que no se agote el petróleo. Seguirán contaminando y enrareciendo nuestra atmósfera, porque el petróleo les produce unos dividendos que les da un gran poder que utilizan para comprar a altos cargos públicos, para sabotear proyectos que pudieran dejarles al margen como proveedores energéticos, poder para invadir naciones y apoderarse de sus reservas petrolíferas, poder para seguir con nuevas prospecciones y extracciones de su oro negro. El alza en los precios del petróleo está generando todavía más ganancias para las ya repletas arcas de las principales compañías petroleras del mundo. Deberían de grabárseles mayores impuestos e invertirlos en energías renovables, energías limpias, que no maltratan este maltrecho mundo, energías tales como, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, el hidrógeno, motores de agua, baterías de almacenamiento eléctrico, es el vehículo eléctrico y, sobre todo, el electromagnetismo. Esta última es la energía del futuro, ya que el petróleo no es ilimitado y llegará un día que se acabe, cosa que por otra parte nos beneficia. ¿Cómo podemos aprovechar esta fuente energética? Vean la siguiente maravilla de ingeniería japonesa. Es el tren maglev. La mayor velocidad registrada de un tren maglev fue de 581 km/h en Japón en 2003, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión usando levitación magnética. El sistema funciona gracias al efecto Mesmer, con materiales superconductores que son capaces de transportar electricidad y al combinarlo con el magnetismo de los imanes se convierte en un material diamagnético capaz de hacer levitar. Utilizando los polos positivos y negativos de cada electroimán, conseguimos el efecto de atracción y repulsión, y simplemente cambiando la polaridad, conseguimos que el tren se ponga en marcha, sin fricción en la vía, ausencia de contacto físico entre el raíl y el tren. La tecnología de levitación magnética tiene el potencial de superar velocidades inimaginables al vacío, aunque aquí, en el interior del planeta, su velocidad se verá limitada por la resistencia al aire. Este método tiene el potencial de ser totalmente limpio, mucho más rápido, silencioso y suave que los sistemas de transporte colectivo sobre ruedas convencionales, propulsados por combustibles fósiles. Otro claro ejemplo de energía electromagnética es el siguiente. Cerca de Ginebra, en Suiza, está el famoso LHC, el acelerador de partículas. El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Usa un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, creado para el Gran Colisionador de Hadrones. Más de 2.000 físicos e ingenieros de 40 países y cientos de universidades y laboratorios han participado en su construcción. El propósito de esta supermáquina principalmente es el de recrear el gran Big Bang, explosión que dio origen al universo. Dentro del acelerador de partículas, dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99,9% de la velocidad de la luz, con el propósito de que al colisionar entre sí, veamos qué clase de partículas se forman. Las partículas que resulten de estas colisiones serán examinadas minuciosamente. La energía para llegar a alcanzar estas velocidades es ni más ni menos que el electromagnetismo. El sistema empleado consiste en 9.300 potentes imanes conductores dispuestos a lo largo de los 27 kilómetros de la circunferencia del acelerador. Parece que dominamos los principios de la energía electromagnética, no solo en la teoría, sino que, como se ha visto en los ejemplos del tren de alta velocidad maglev y el acelerador de partículas, también en la práctica. ¿A qué estamos esperando para crear vehículos y naves impulsadas por el electromagnetismo? Bajo este principio, el electromagnetismo, podemos fabricar naves de forma circular, de un material que se pueda imantar, que puedan viajar en todas direcciones, que con solo cambiar la polaridad variemos la dirección a nuestro antojo y a velocidades inimaginables. En cada nave necesitamos un generador con un motor de hidrógeno que produzca una corriente eléctrica y por medio de materiales superconductores combinarlo con el magnetismo que genera el material imantado de la propia nave, produciendo electromagnetismo, con un circuito cerrado que haga fluir la energía por toda la nave, que la haga autosuficiente, entre otras cosas, haciendo girar la nave sobre su eje. Será capaz de producir una gravedad artificial.
generará un campo magnético a modo de burbuja y ha de ser mucho más potente que el terrestre, que nos proteja de las llamaradas y vientos solares y de las radiaciones cósmicas. En su interior, un universo independiente que la aísle del exterior, de la energía cinética, de la inercia que nos estrellaría contra sus paredes internas, dentro de la cual seremos totalmente ajenos a las maniobras de la nave, por muy bruscas que éstas sean. A la pregunta de que si es posible fabricar una nave así, la respuesta es muy sencilla, porque resulta que ya existen. Son miles y miles los avistamientos que año tras año se van acumulando del fenómeno OVNI. Se ha escrito mucho sobre el tema, hay textos bíblicos que las describen. La referencia a ovnis en los tiempos bíblicos es constante. Son representadas en antiguas pinturas, se llevan paseando por nuestro mundo desde la aparición del hombre moderno. Hoy en día son muchos los testigos que las han observado atónitos y que al contarlo se les toma por locos. También controlan la industria farmacéutica, que es actualmente uno de los sectores empresariales más rentables e influyentes del mundo, con sus políticas de marketing y con campañas para influir en los gobiernos, con el fin de aumentar los precios, extender las patentes y con ello sus beneficios empresariales. Llevan décadas creando mutaciones, manipulando organismos bacteriológicos, híbridos, entre diversas variedades de virus, provocando enfermedades a puerta cerrada, buscando un virus letal. Todo ello preparado en sus laboratorios. Hipócritamente hacen que se promulguen leyes internacionales contra las armas químicas y bacteriológicas. También ponen en estado de alarma al mundo sobre enfermedades frecuentemente inofensivas, haciéndolas pasar por peligrosas pandemias, con objeto de incrementar la venta de medicamentos. El ejemplo más reciente es el de la gripe A. Se hizo presente por primera vez a finales de marzo de 2009 en México. Recordemos el estado de alarma mundial que se creó alrededor de esta gripe. Al poco tiempo, después de unas cuantas miles de muertes, y solo cuando ellos quisieron, dieron a conocer la noticia de que habían creado una vacuna. Con toda seguridad, esta vacuna fue creada al mismo tiempo que la propia enfermedad. Y al mismo tiempo les hizo parecer como héroes, salvadores. Vendieron miles de millones de dosis de estas vacunas en todo el mundo. En el caso de España, el gobierno compró 25 millones de dosis. Lo gracioso fue que luego la famosa gripe A desapareció de manera espontánea y todavía puede sonar a chiste, pero resulta que las cepas de la gripe común son más letales. Y es que la tasa de mortalidad de la gripe A es aún inferior a la de la gripe común. La gripe de toda la vida produjo más muertes en el periodo de vigencia de la gripe A que esta misma, pero solo se mencionaban las muertes producidas por la gripe A. La industria farmacéutica hizo unos ingresos de una cuantía impresionante, llenaron bien sus arcas y ahora, mientras piensan en su siguiente maniobra, España, al igual que un gran número de países, no sabían a quién colocarle las vacunas. Vean el ejemplo de Francia. Después de adquirir 94 millones de dosis para contrarrestar la gripe A, Francia inició en el mes de julio de 2010 la reventa del excedente de las vacunas para aligerar la carga de la factura, tras haberse mostrado la pandemia mundial menos grave de lo previsto. No podemos olvidarnos del SIDA, su tratamiento es costosísimo y son muchos millones de personas las que padecen de esta enfermedad. Para la industria farmacéutica es un verdadero filón. Si indagamos en el origen de esta enfermedad, vamos a chocar contra uno de los mayores secretos que existen. El VIH, virus causante del SIDA, parece ser una combinación de dos virus que por sí solos jamás hubieran mutado en el VIH. El VISNA, una patología cerebral del ganado ovino que no se contagia al ser humano, y el HTLV-1, una forma de leucemia que ataca a las células T, linfocitos, son un tipo de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario. Estas células ayudan al cuerpo a combatir enfermedades. La única explicación posible a este fenómeno es que alguien hubiera producido un híbrido de estos dos virus mediante ingeniería genética. La explicación oficial es que se había originado en África y que pasó de entre unas determinadas especies de monos al hombre. Lo que tira por tierra esta versión oficial son las fechas, ya que los primeros casos documentados de SIDA en África datan de 1983, mientras que mucho antes, en 1979, comenzaron a registrarse casos entre la comunidad homosexual de Nueva York.
Recuerdo un artículo en un periódico de la fecha, hacia el año 1980. En dicho artículo se hablaba de la aparición de una nueva enfermedad, por la cual iban a morir en las próximas décadas millones de homosexuales. Parece que este proyecto se le fue a alguien de las manos, o tal vez no. El chip prodigioso. Radiofrecuencia e identificación. En 2005 el Congreso, bajo la pretensión de control inmigratorio y la llamada guerra contra el terrorismo, aprobó el Acta de Identificación Real, bajo el cual se proyectó que en mayo de 2008 sería requerido llevar una tarjeta de identificación federal que incluye un código de barras escaneable con tu información personal. Sin embargo, este código de barras es solo un paso intermedio antes que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento por RFID de Very Chip, que usará radiofrecuencia para seguir todos tus movimientos por este planeta. Si esto te suena extraño, debes saber que el chip de seguimiento por radiofrecuencia e identificación ya se encuentra en todos los pasaportes americanos. Y el paso final es el chip implantado, el cual ya varias personas han sido manipuladas para aceptarlo bajo diferentes pretextos. El propósito final es que llevemos implantado este chip de la misma manera que lo llevan nuestras mascotas. El chip llevará toda la información del sujeto que lo porta. También llevará información de su saldo bancario, haciendo las funciones de tarjeta de crédito. No dispondremos de dinero en efectivo, conocerán tu posición exacta en cada momento. El control de la población será total. Fíjense en esta profecía de Daniel. Apocalipsis 13, 16, 17. La segunda bestia. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Esta profecía se puede cumplir a corto plazo. Aquel sujeto que por cualquier motivo sea considerado subversivo, que se rebele contra dicho sistema, sencillamente le será anulado el chip en las funciones que ellos quieran. Nunca en el de posicionamiento, pero sí le arrebatarán su identidad. No es ciencia ficción, es algo que irán imponiendo poco a poco, hasta el punto de que lo aceptemos como algo natural, como si fuera por nuestra propia seguridad. Para ello cometerán un acto terrorista de gran impacto, por el cual acusarán de su autoría al grupo extremista que mejor les parezca, y los buscarán quizás en Afganistán, en cuevas en las que nunca habitó nadie. Desde este vídeo hago un llamamiento a los gobiernos de todas las naciones del mundo para despojar a los banqueros internacionales, para quitarles el control del dinero, a esos mismos gobiernos que se sacudan del dominio al que están sometidos por este cártel. Quiero hacer un llamamiento al Poder Judicial de todas las naciones del mundo, a ese mismo Poder Judicial que está controlado por este cártel de banqueros, que se sacudan de este control, que promulguen una orden de detención contra el cártel de banqueros por los crímenes contra la humanidad que llevan cometiendo en todos los conflictos que han organizado, así como de todos los actos de terrorismo encubiertos y que les han servido de excusa para invadir naciones. Este cártel de banqueros privados internacionales tienen nombres y apellidos, son 300, quizás lleguen a 400, y tienen a 7.000 millones de personas para su uso personal, como si de su propiedad se trataran, porque disponen de sus vidas, ya que las exterminan a su antojo en cualquier punto del planeta, solo para su lucro, para enriquecerse cada vez más, y nunca les parece suficiente porque quieren más. ¿Cómo habríamos evolucionado desde el principio de los tiempos sin la intervención divina de estos sujetos? Sin dioses. Para empezar, seguro que no habríamos sufrido ninguna extinción, por lo que nuestro progreso no habría tenido retrocesos, 150.000 o 200.000 años de evolución ininterrumpida. Al principio de este relato hice mención de que hemos padecido 5 o 6 extinciones, quizá alguna más, y casi seguro que provocadas, que nos han llevado casi al borde de la extinción total. Es muy posible que cada vez que nos hemos enterado de la verdad, ellos se han visto obligados a provocar estas extinciones. Es lo que se puede denominar como un bucle en el tiempo, que nos obliga a repetir la historia tantas veces como borrados sean nuestros recuerdos, y esto hace que me pregunte, ¿cuánto nos queda para la próxima extinción? ¿Y después de nuestra extinción? El proyecto Génesis. Aniquilación de la raza humana,
Supervivientes solo unos pocos miles. El proyecto Génesis se pone en marcha. Los dioses acondicionan una zona con vegetación, árboles frutales, lagos, ríos, con cascadas y vuelta a empezar con otro paraíso terrenal. La zona es denominada Edén. Adán y Eva no tardarán en pecar. Algo increíble está a punto de revelársenos. Somos más viejos que el universo. Antes de su origen no existía ni el tiempo ni el espacio. En la próxima extinción, miles de millones de personas volveremos al mismo estado. Solo unos pocos miles se quedarán en este infierno para repetir la historia. Hay un hecho que siempre me ha llamado la atención. Es la declaración de mucha gente que, habiendo estado muerta, muerte técnica durante minutos o incluso horas, en estas declaraciones la gran mayoría coincide en un hecho, y es que ven pasar toda su vida delante de ellos en pocos segundos. Ven hasta los detalles más ínfimos, recuerdos ya olvidados de tiempos muy remotos, cosas, hechos y acciones de nuestro pasado que marcaron nuestra conducta. Nuestra conciencia nos va diciendo qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal. Remordimiento de conciencia. Realmente esto es un examen de conciencia y somos nosotros quienes nos juzgamos por nuestras acciones. Nosotros decidimos si ascendemos, si pasamos a otro nivel superior en el camino a la eternidad, o bien tendremos que quedarnos en este lugar para seguir perfeccionándonos en la siguiente reencarnación. Porque nosotros somos Dios, venimos del infinito y vamos hacia la eternidad.